Harfuch embosca tren del CNG, y lo que descubre adentro es peor de lo imaginado. Omar García Harfuch observó el monitor con atención absoluta. Las imágenes de vigilancia mostraban el tren de carga atravesando los límites del estado de Jalisco. El secretario de Seguridad sabía que esta operación definiría su carrera y posiblemente el futuro de México. En sus manos sostenía el informe de inteligencia que confirmaba el cargamento del cártel Jalisco Nueva Generación. La información provenía de fuentes confiables que habían infiltrado los niveles medios de la organización criminal. Harfuch había dedicado 3 meses a verificar cada detalle antes de autorizar la operación. Su equipo de élite estaba en posición, 20 hombres seleccionados personalmente, los únicos en quienes confiaba plenamente dentro de una institución infiltrada por el narcotráfico. El tren avanzaba exactamente según lo previsto, siguiendo el cronograma que sus informantes habían proporcionado. El cargamento, según los reportes, consistía principalmente en precursores químicos para la fabricación de fentanilo, pero Harfuch sospechaba que transportaba mucho más. 5 minutos para interceptación, anunció el coordinador táctico. Harfuch asintió. Su rostro mostraba la determinación de un hombre que había enfrentado a la muerte y sobrevivido a un atentado que dejó cicatrices visibles en su cuerpo. Cicatrices que le recordaban diariamente la brutalidad del enemigo que enfrentaba. Cada movimiento había sido calculado meticulosamente. La emboscada se realizaría en un tramo remoto donde el tren debía reducir velocidad debido a las condiciones de la vía. Un punto ciego para los sistemas de vigilancia del cartel. «Es hora», murmuró. La madre de Harfuch había llorado cuando él rechazó la protección adicional para esta operación. «Por ella estoy aquí», pensó. Su familia representaba todo lo que era bueno en México, todo lo que valía la pena proteger. Aunque públicamente se mostraba estoico, en privado la preocupación por la seguridad de sus seres queridos lo consumía. Este golpe al CJNG era también personal. Las semanas anteriores habían sido especialmente tensas. Para financiar esta operación encubierta, Harfuch había destinado recursos de su propio patrimonio, evitando los canales oficiales donde la información podría filtrarse. Redujo gastos, vendió propiedades familiares, todo para garantizar que el operativo fuera completamente secreto. El sacrificio económico era insignificante comparado con lo que estaba en juego. Las fuerzas federales habían perdido a 8 agentes el mes anterior en un enfrentamiento con el CJNG. Compañeros, amigos, padres de familia, cuyos rostros aparecían en sus pensamientos. La impunidad con la que operaba el cartel era inaceptable, y los nexos con funcionarios corruptos dificultaban cualquier acción efectiva. Esta emboscada representaba la oportunidad de cambiar el equilibrio de poder. Objetivo: confirmado. El tren contiene los marcadores visuales indicados por informantes, reportó el agente de vigilancia aérea. Harfuch respiró profundamente. Todo coincidía con la inteligencia recopilada. Los vagones específicos, las marcas identificatorias, la ausencia de patrullas del cartel en la zona. Era ahora o nunca. El día anterior, Harfuch había revisado personalmente cada componente del operativo: vehículos blindados, equipo táctico, rutas de evacuación, apoyo médico. Nada se dejó al azar. Incluso preparó un sistema de comunicación, independiente ante la posibilidad de que las frecuencias habituales estuvieran comprometidas. Su equipo estaba formado por hombres y mujeres que habían demostrado integridad absoluta. Cada uno tenía razones personales para enfrentar al cartel, razones que Harfuch conocía y respetaba. Confiar en ellos no era una opción, era una necesidad. Durante la última semana había dormido apenas 4 horas diarias. Las noches las pasaba analizando información, ajustando detalles, contemplando todas las posibilidades. El cansancio era evidente en su rostro, pero su mente permanecía clara y enfocada. Equipos en posición, sistema de frenos del tren comprometido. Comenzando desaceleración forzada, informó el técnico. Harfuch asintió nuevamente. La operación comenzaba. El método era sofisticado,
un sistema de hackeo desarrollado específicamente para interferir con los controles digitales del tren, sin dejar rastros de manipulación externa. La desaceleración parecería un fallo técnico natural. Proceder con intercepción. Que Dios nos acompañe, ordenó Harfuch. El ambiente que rodeaba al tren detenido era desolador. Un terreno árido, alejado de centros poblados, ideal para lo que estaba por ocurrir. El sol inclemente de México castigaba el metal de los vagones, creando un espejismo ondulante sobre las vías. Harfuch descendió del helicóptero con movimientos precisos. Su chaleco antibalas y el uniforme táctico negro contrastaban con el paisaje desértico. A su alrededor, el equipo se desplegaba en formación predeterminada. La sincronización era perfecta. El primer indicio de resistencia fue inmediato. 2. Sicarios emergieron de la locomotora con rifles de asalto. Fueron neutralizados antes de poder reportar la situación. El tirador de élite de Harfuch era excepcional. Un hombre reservado que había perdido a su hermano en manos del cartel. Locomotora, asegurada. 2 hostiles neutralizados, sin bajas de nuestro lado, reportó el líder del primer equipo. La tensión era palpable mientras avanzaban hacia los vagones específicos señalados en la inteligencia. El silencio era perturbador. Según los informes, debería haber al menos 8 guardias armados protegiendo el cargamento. Su ausencia era preocupante. Tengan cuidado, algo no está bien, advirtió Harfuch por el comunicador. El interior del primer vagón revelaba cajas metálicas selladas. El equipo especializado confirmó la presencia de precursores químicos, tal como esperaban. Pero la cantidad era mayor a la estimada, mucho mayor, suficiente para inundar el país durante un año, murmuró el técnico químico. Harfuch continuó avanzando hacia el segundo vagón. La puerta estaba asegurada con un sistema de cerradura electrónica sofisticado. Demasiado sofisticado para un simple cargamento de químicos. Procedan con apertura controlada, ordenó. El especialista en explosivos trabajó meticulosamente. Colocó cargas específicas para comprometer la cerradura sin dañar el contenido. Con un sonido sordo, la puerta cedió. El olor fue lo primero que golpeó a Harfuch. Un olor metálico, húmedo, inconfundible. Sangre. El interior del vagón estaba acondicionado como un laboratorio móvil, equipos de procesamiento químico, estaciones de trabajo, sistemas de ventilación. Y en el centro, atados a sillas metálicas, 3 hombres con batas de laboratorio. 2 estaban muertos, ejecutados con un disparo preciso en la nuca. El tercero respiraba débilmente. «Necesito asistencia médica aquí inmediatamente», ordenó Harfuch mientras se acercaba al sobreviviente. El hombre levantó la mirada. Su rostro mostraba señales de tortura sistemática. Cuando reconoció a Harfuch, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Secretario, sabía que vendrían», murmuró con voz quebrada. «¿Quién es usted?», preguntó Harfuch mientras el médico del equipo comenzaba a atender al herido. «Doctor Méndez, Departamento de Química Farmacéutica, UNAM. Nos secuestraron hace 3 meses. Nos obligaron a desarrollar un nuevo compuesto». Harfuch sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de compuesto?» «Una variante de fentanilo. 1000 veces más potente, indetectable con los métodos actuales. Y lo lograron». El hombre tosió, escupiendo sangre. «El vagón 6. Tienen el producto terminado. Van a distribuirlo la próxima semana. Millones morirán». La revelación golpeó a Harfuch como un martillo. Esto iba más allá del narcotráfico habitual. Era terrorismo químico a escala masiva. ¿Quién está detrás de esto? ¿El Mencho? Presionó Harfuch. El científico negó con la cabeza. «Más grande. Hay políticos involucrados, nombres, grandes. La lista está en mi zapato izquierdo, microfilm». Harfuch inmediatamente recuperó el microfilm. Lo que vio en esa pequeña pieza de tecnología lo dejó sin aliento. Nombres de senadores, gobernadores, incluso funcionarios cercanos a la presidencia. Una red de complicidad que explicaba cómo el CGTNG había crecido tan rápidamente. «Aseguren todos los vagones, ahora», ordenó con urgencia renovada.
El tercer vagón contenía armas de grado militar. El cuarto, equipo de comunicaciones avanzado. El quinto estaba vacío, pero el sexto vagón cambiaría todo. La puerta del sexto vagón requirió equipos especializados para abrirse. Cuando finalmente se dio, Harfuch quedó paralizado ante lo que vio. No eran drogas, eran personas. 20 jóvenes, principalmente mujeres, encadenadas, víctimas de trata, y entre ellas, rostros que reconoció de reportes de personas desaparecidas. Hijas de políticos, empresarios, periodistas que habían desafiado al cartel. Esto es un mensaje y una herramienta de control, comprendió Harfuch. Mientras el equipo liberaba a las víctimas, la radio crepitó con urgencia. Secretario, detectamos vehículos aproximándose desde el sur. 4 camionetas blindadas. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Harfuch calculó rápidamente. No tenían tiempo para evacuar todo. Las prioridades eran claras. Las personas primero, luego las evidencias del laboratorio y el microfilm. Prepárense para enfrentamiento. Equipo 1 y 2, evacúen a los civiles. Equipo 3, aseguren las muestras y documentación del laboratorio. Equipo 4, conmigo para cubrir la retirada. El primer disparo resonó cuando la primera víctima estaba siendo subida al helicóptero. Los francotiradores del cartel habían llegado antes que los vehículos. ¡Tomen cobertura!, gritó Harfuch, mientras respondía el fuego con precisión. Militar. El intercambio de disparos era feroz. Los sicarios del CJNG avanzaban con determinación suicida. Su objetivo era claro: recuperar el tren a cualquier costo. Secretario. El científico dice que hay explosivos en el vagón del laboratorio. Están programados para detonar si se intenta mover el tren. Harfuch maldijo. La situación se complicaba por momentos. Una nueva ráfaga de disparos impactó cerca, obligándolo a cambiar de posición. Desde su nueva cobertura, vio algo que le heló la sangre. Entre los atacantes reconoció a un hombre. No era un sicario cualquiera. Era Fernando Ramírez, subjefe de operaciones especiales de la Policía Federal. Un hombre que debería estar en Ciudad de México, no aquí liderando un ataque del CJNG. La corrupción llega más alto de lo que imaginábamos, pensó con amargura. El enfrentamiento se intensificaba. 2 de sus hombres habían caído heridos. Los helicópteros con los civiles rescatados ya habían despegado, pero el equipo que quedaba estaba en desventaja numérica. Fue entonces cuando Harfuch tomó una decisión drástica. Preparen la detonación controlada del vagón laboratorio. Usaremos la explosión como distracción para retirarnos. Pero, secretario, perderemos evidencia crucial, objetó su segundo al mando. Tenemos el microfilm y las muestras principales. Es suficiente, respondió con firmeza. El plan se ejecutó con precisión. La explosión fue ensordecedora, creando una cortina de fuego y escombros que detuvo momentáneamente el avance de los sicarios. Era la ventana que necesitaban. Ahora, retirada al punto de extracción secundario. Mientras corrían hacia los vehículos de escape, Harfuch vio con sorpresa que Ramírez, el policía corrupto, continuaba persiguiéndolos, ajeno a la explosión. Su determinación era aterradora. Va por el microfilm, comprendió Harfuch. Sabe que es hombre muerto si esos nombres salen a la luz. Lo que siguió fue una persecución a través del terreno desértico. Los vehículos blindados del equipo de Harfuch avanzaban a toda velocidad mientras las camionetas del cartel les pisaban los talones. El intercambio de disparos continuaba. «Nos están alcanzando», informó el conductor. Harfuch miró por la ventanilla trasera. Efectivamente, la camioneta de Ramírez se acercaba peligrosamente. Fue entonces cuando tomó otra decisión crítica. «Detén el vehículo». «¿Qué? Secretario, nos matarán». «Esa es la idea que quiero que tengan. Detengan el vehículo como si tuviéramos una falla. El resto continúe al punto de extracción». El conductor obedeció, reduciendo la velocidad y deteniendo el vehículo con una simulada pérdida de control. Los otros vehículos del equipo continuaron, aparentemente abandonándolos. Ramírez cayó en la trampa. Su camioneta se detuvo a 50 metros
Y él descendió personalmente, confiado en su superioridad numérica. Se acercó con arrogancia rodeado por 4 sicarios. Harfuch, el incorruptible secretario de seguridad. ¿Sabes cuánto pagaría el Mencho por tu cabeza? Y aquí estás, entregándote voluntariamente. Harfuch salió lentamente del vehículo con las manos levantadas. Fernando, nunca imaginé que caerías tan bajo. ¿Bajo? ¿Tener más dinero del que podrías ganar en 10 vidas es caer bajo? Eres un idealista patético. Mientras hablaban, Harfuch evaluaba cuidadosamente la situación. Los sicarios estaban confiados, descuidados, y lo más importante, no habían notado al francotirador que se había quedado atrás, oculto entre las rocas. El microfilm, Harfuch. Ahora, y tal vez deje vivir a tus hombres. ¿De verdad crees que lo traería conmigo? Ya está camino a Ciudad de México. En 1 hora los nombres en esa lista serán de conocimiento público. El rostro de Ramírez se contorsionó con furia y miedo. Mientes. Registren el vehículo. Regístrenlo a él. Fue ese momento de confusión lo que Harfuch esperaba. La señal fue sutil, apenas perceptible. Un movimiento de su dedo meñique. El primer disparo del francotirador impactó en la cabeza del sicario más cercano a Ramírez. El segundo y tercer disparo derribaron a otros 2. El cuarto falló. Harfuch se movió con la velocidad y precisión de sus años de entrenamiento. Derribó al sicario restante con una técnica de combate cuerpo a cuerpo que le había valido reconocimiento en la academia. Ramírez, sorprendido, apenas tuvo tiempo de levantar su arma cuando sintió el cañón de la pistola de Harfuch presionando bajo su barbilla. Se acabó, Fernando. El CJNG perdió esta batalla. No tienes idea, Harfuch. Esto apenas comienza. El cargamento que detuviste hoy es solo una fracción. Hay 3 trenes más en camino. Harfuch presionó el arma con más fuerza. ¿Dónde? ¿Cuándo? La sonrisa de Ramírez era perturbadora. Vas a tener que dispararme para saberlo. No me tientes. Ambos sabemos que no lo harás. El gran Omar García Harfuch, defensor de la ley, demasiado noble para ejecutar a un hombre desarmado. Lo que Ramírez no sabía era que Harfuch había cambiado. Los meses de ver la destrucción causada por el cartel, los colegas perdidos, las familias destruidas, habían transformado algo fundamental en él. Te equivocas, Fernando. Ya no soy el mismo hombre. Pero antes de que pudiera decidir, el sonido inconfundible de helicópteros militares llenó el aire. Refuerzos habían llegado, alertados por el equipo que se había adelantado. Parece que la justicia decidirá tu destino después de todo, dijo Harfuch, mientras sometía a Ramírez. Los helicópteros aterrizaron en medio de una nube de polvo. Las fuerzas especiales descendieron rápidamente, asegurando el área. Entre ellos, Harfuch reconoció a un rostro inesperado. El general Martínez, comandante de la División Antinarcóticos, secretario Harfuch. Impresionante operación, saludó el general acercándose. General, no esperaba verte aquí. Recibimos tu señal de emergencia y respondí personalmente. Parece que llegamos justo a tiempo. Harfuch no había enviado ninguna señal de emergencia. La sospecha creció instantáneamente en su mente. ¿Quién te informó exactamente sobre esta operación, general? La mirada del general cambió sutilmente. Era apenas perceptible, pero para alguien con la experiencia de Harfuch fue suficiente. «Tienes el microfilm, ¿verdad?», preguntó el Sindus. General, ignorando la pregunta. «Es evidencia crucial. Debe ser asegurada inmediatamente». Harfuch sintió la tensión en el aire. Los soldados que acompañaban al general no eran los usuales. Sus uniformes estaban impecables, sus movimientos demasiado precisos. No eran soldados de campo. «El microfilm está seguro, general. Te lo entregaré, personalmente en Ciudad de México». El rostro del general se endureció. «Me temo que eso no será posible, secretario. Necesito que me lo entregues ahora». El círculo de soldados comenzó a estrecharse alrededor de Harfuch. No había duda. El general estaba en la lista. «Lo lamento, general, pero creo que tu nombre aparece en ese microfilm, ¿verdad?». Lo que siguió ocurrió en cuestión de segundos. El general desenfundó su arma, pero Harfuch ya estaba en movimiento. El francotirador oculto,
fiel a su entrenamiento, disparó primero contra la amenaza más evidente. El general cayó, herido, en el hombro. Los falsos soldados reaccionaron, pero estaban confundidos sin su líder. El equipo de Harfuch, veteranos experimentados, respondió con eficiencia letal. En menos de un minuto, el enfrentamiento había terminado. Harfuch se acercó al general herido. Nunca imaginé que llegaría tan alto. El general, pálido por la pérdida de sangre, apenas podía hablar. No tienes idea de lo grande que es esto, Harfuch. No puedes detenerlo solo. No estoy solo. En ese momento, el sonido de helicópteros legítimos del ejército mexicano resonó en el horizonte. Esta vez, Harfuch sabía que eran los verdaderos refuerzos. 3 días después, en la oficina presidencial, Harfuch presentaba su informe. La operación del tren había desencadenado la mayor purga de funcionarios corruptos en la historia reciente de México. 47 arrestos, incluyendo 3 gobernadores, 12 senadores y 2 secretarios de Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum escuchaba con expresión grave. Y los otros trenes que mencionó Ramírez, interceptados en las últimas 48 horas. La nueva droga ha sido contenida. Los científicos secuestrados que pudimos rescatar están colaborando para desarrollar métodos de detección. Las víctimas de trata, reunidas con sus familias o bajo protección según el caso, están recibiendo apoyo psicológico. La presidenta asintió, satisfecha. Harfuch, lo que has logrado es extraordinario, pero el precio ha sido alto. 6. Agentes perdieron la vida, presidenta. No olvidaremos su sacrificio. Me refiero al precio personal para ti. La revelación de que el general Martínez estaba involucrado era tu mentor. Harfuch mantuvo su expresión profesional, aunque internamente la traición aún dolía profundamente. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que admiramos. El CJNG ha sufrido un golpe devastador, pero sabemos que no es el fin. No, no lo es, pero es un comienzo. Por primera vez en años tienen miedo. La presidenta se levantó, un gesto de finalización de la reunión. México te debe mucho, secretario Harfuch. Solo cumplo con mi deber, presidenta. Mientras Harfuch salía de la oficina presidencial, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido le hizo detenerse en seco. El Mencho no olvida. Esto apenas comienza. Harfuch guardó el teléfono. La amenaza no era sorprendente. De hecho, la esperaba. El CJNG intentaría recuperarse, reagruparse, contraatacar. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no operaban con impunidad. Ya no contaban con la protección de altos funcionarios. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado mexicano tenía la ventaja. Mientras caminaba por los pasillos del Palacio Nacional, Harfuch recordó los rostros de las personas rescatadas del tren. No peleaba solo por abstracciones como justicia o ley. Peleaba por personas reales, por vidas concretas, por un México donde el miedo no dictara las reglas. La batalla contra el CJNG continuaría sin duda. Pero hoy, al menos hoy, habían ganado. Y eso era suficiente para seguir adelante.